es la física? La física es una de las más antiguas disciplinas académicas, tal vez la más antigua, ya que la astronomía es una de sus disciplinas. En los últimos 2 milenios, la física fue considerada dentro de lo que ahora llamamos filosofía, química y 7 ramas de la matemática y la biología. Pero durante la revolución científica, en el siglo XVII, surgió para convertirse en una ciencia moderna, única por derecho propio. Sin embargo, en algunas esferas como la física matemática y la química cuántica, los límites de la física siguen siendo difíciles de distinguir. El área se orienta al desarrollo de competencias y una cultura científica para comprender un mundo físico, viviente y lograr actuar en él tomando cuenta su proceso cognitivo, su protagonismo en el saber y hacer científico y tecnológico, como el conocer, teorizar, sintetizar y evaluar sus actos dentro de la sociedad. De esta manera, contribuimos a la conservación y presentación de los recursos mediante la toma de conciencia y su participación efectiva y sostenida. La física es la ciencia natural que estudia las propiedades y el comportamiento de la energía y la materia, como también cualquier cambio en ella que no altere la naturaleza de la misma, así como el tiempo, el espacio y las interacciones de estos 4 conceptos entre sí. La física, en su intento de describir los fenómenos naturales con exactitud y veracidad, ha llegado a límites impensables. El conocimiento actual abarca la descripción de partículas fundamentales microscópicas, el nacimiento de estrellas en el universo, e incluso a conocer con una gran probabilidad lo que aconteció en los primeros instantes del nacimiento de nuestro universo, por citar unos pocos campos. Esta tarea comenzó hace 2000 años con los antiguos trabajos de filósofos griegos como Demócrito, Eratóstenes o Aristóteles. Fue continuada después por científicos como Galileo Galilei, Isaac Newton, y luego pasó por Albert Einstein, entre muchos otros. La física. Para su estudio se divide en 2 grandes grupos: física clásica y física moderna. La física clásica estudia todos aquellos fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña, comparada con la velocidad de la luz. La física moderna se encarga de todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz, o con valores cercanos a ella. La física clásica constituye la parte principal de los programas de física que se utilizan en la actualidad a nivel de bachillerato. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, su descripción, sus causas y su evolución. Se acostumbra a dividir a la mecánica en cinemática y dinámica. Ejemplos de fenómenos estudiados por esta rama son: 1. El movimiento de rotación de la Tierra, el lanzamiento de proyectiles, la flotación de los barcos y submarinos, el choque de 2 automóviles, el salto de un deportista. La óptica es la rama de la física que se encarga del estudio de todos los fenómenos relacionados con la materia, la manera de producirla, de captarla y de analizarla, sus propiedades y su comportamiento en general. Ejemplo de los fenómenos ópticos: 1. La formación del arco iris. 2. La formación de imágenes en los espejos. 3. La propagación rectilínea de la luz. 4. Las propiedades de los lentes. La acústica es la rama de la física que estudia el movimiento ondulatorio, como el sonido y todos los fenómenos relacionados con este. El sonido es producido por un movimiento vibratorio. Ejemplos: el eco. 2. La velocidad del sonido en diferentes modos. 3. El efecto Doppler. 4. El timbre de los instrumentos musicales. Termología es la rama de la física que estudia los fenómenos relacionados con el calor y la temperatura. Algunos ejemplos: 1. La fusión del hielo. La transmisión del calor. 3. El punto de ebullición de las sustancias. 4. La dilatación o aumento de tamaño de los cuerpos al calentarse. Electromagnetismo estudia los fenómenos que tienen un origen en las cargas eléctricas. Algunos ejemplos son: 1. Las propiedades de los imanes. 2. El funcionamiento de los aparatos electrodomésticos. 3. La formación de rayos durante las tormentas. 4. El funcionamiento de un motor corriente. Método científico. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de la prueba de razonamiento según el Oxford English Dictionary. El método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a las ciencias natural
desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa especialmente en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos, por ejemplo, en forma de artículos científicos. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que, en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negaría la hipótesis puesto a prueba. La falsabilidad no es otra cosa que el modus tollens del método hipotético deductivo experimental. Según James Conant, no existe un método científico. El científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotéticos, deductivos, procedimientos de medición, entre otros, y según referirse a el método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento sujetas al devenir histórico y que eventualmente podrían ser otras en el futuro. Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera: observación es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno para estudiarlos tal como se presentan en realidad. Puede ser ocasionada o causalmente. Inducción: la acción y efecto de extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio particular de cada una de ellas. Hipótesis: consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Probar la hipótesis por experimentación, demostración o refutación, antítesis de la hipótesis, tesis o teoría científica. Así queda definido el método científico tal y como es normalmente entendido, es decir, la representación social dominante del mismo. Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la ciencia denominado positivo en su versión más primitiva. Magnitud física. Una magnitud física es una propiedad o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud y tomando como unidad la cantidad de esta propiedad que posee el objeto o patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de la longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades. Las primeras magnitudes definidas estaban relacionadas con la medición de longitudes, áreas, volúmenes, masa y la duración de tiempo de periodos de tiempo. Las magnitudes básicas del Sistema Internacional son longitud, metro, masa, kilogramo, intensidad de corriente eléctrica, amperio, temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, intensidad luminosa, candela. La notación científica. La notación científica es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Esta notación se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños. Los números se escriben con un producto, a por 10 a la n, siendo a un número real mayor o igual a 1 y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente, n, número entero, que recibe el número de exponente u orden de magnitud. La notación científica utiliza un sistema llamado coma flotante
o de punto flotante en países de habla inglesa y en algunos hispanohablantes. Prefijos del sistema internacional. Los prefijos del sistema internacional se utilizan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sí, ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma. Del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades.